A esta hora saludamos con cada uno de nuestros televidentes que se conectan a este espacio informativo. Tenemos importante información que compartir con ustedes de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Iniciamos el desarrollo de las noticias. En cadena nacional, el viceministro de Atención de Salud, Ernesto Carrasco, dio a conocer una actualización de las cifras que tiene el Comité de Operaciones por Emergencias por COVID-19. El informe tiene corte a las 11 horas del jueves 2 de abril. Las últimas cifras que tenemos actualizadas respecto a la epidemia de coronavirus en nuestro país son las siguientes. 3.163 casos confirmados con examen diagnóstico, prueba de PCR de tiempo real. Tenemos también 3.302 casos con sospecha que ya se les ha realizado prueba y estamos esperando resultados. 120 personas fallecidas hasta el momento con diagnóstico de certeza por examen realizado de PCR con diagnóstico positivo. De igual manera, 3.139 personas que tienen la prueba ya negativo, descartados, y seguimos recuperando pacientes que son dados de alta de las casas de salud de la red pública. Al momento, 65 casos que han sido recuperados. Las provincias más afectadas son la provincia del Guayas, con 2.243 casos, Pichincha con 259 casos confirmados, Azuay con 99 casos, Manabí con 61 casos confirmados, Santa Elena con 44 casos confirmados. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el Comité de Emergencias COE no acogió la solicitud de extender a 24 horas el toque de queda en la provincia del Guayas. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta encargada de recopilar los cadáveres advierte que la cifra de muertos podría aumentar entre 2.500 y 3.500 si la comunidad no colabora. Largas filas de personas intentando ingresar a los centros comerciales de abasto era el panorama la mañana de este jueves en la mayoría de los sectores en Guayaquil. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que el Comité de Emergencia no acogió el pedido del gobernador del Guayas de extender a 24 horas el toque de queda en la provincia. Más de 1.000 personas han sido detenidas por incumplir el decreto 1017. En un sobrevuelo en la mañana y noche de este miércoles, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mostraron cómo la población está acogiendo la medida de restricción de movilidad desde las 14 hasta las 5 horas. Quienes no acatan la ley son interceptados por las unidades que patrullan en tierra. Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta a cargo de Jorge Guatet continúa con la recopilación de cadáveres que no han sido retirados, pero ante el aumento de la cifra de fallecidos que ya supera más del centenar, hace una advertencia. Esta unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta, ya ha logrado en estos 3 días que pasemos de levantar 30 fallecidos diarios a 150, independientemente del trabajo que ya reactivaron duramente y con mucho esmero las funerarias y los camposantos privados del país. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Gracias, muchas gracias a la policía, al 911, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a las Fuerzas Armadas, a las funerarias, a los cementerios, que de la mano con la empresa privada estamos creando además un campamento especial para los caídos. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses solamente en la provincia del Guayas. El municipio de Guayaquil también realizó la entrega del primer contenedor congelador en el Hospital Monte Sinaí para mantener los cuerpos hasta que reciban cristiana sepultura. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La alcaldía de Guayaquil prevé construir un nuevo camposanto en la ciudad para dar entierro digno a los fallecidos durante la emergencia sanitaria. Además, se prevé que en 8 días lleguen 25.000 pruebas de COVID-19.
para descongestionar la llegada de cuerpos a la morgue de Guayaquil y brindar un entierro digno a los fallecidos, el Cabildo porteño prevé construir un nuevo camposanto. Estoy designando un terreno grande en la ciudad de Guayaquil para que pueda servir de camposanto y las personas puedan enterrar dignamente a sus seres amados. Lo vamos a construir inmediatamente. Esto se sumaría al accionar de la Fuerza de Tarea Conjunta para retirar cuerpos de fallecidos, dirigida por Jorge Water, que ha aumentado la capacidad de levantamiento de cuerpos de 30 a 150 a diario, y así dar un entierro digno. Cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes. Sobre los 4 contenedores que obtuvo el municipio para ubicar en centros de salud de Guayaquil y trasladar a los fallecidos, indicó que podrían llegar a más de este tipo en los próximos días. También van a venir 6 contenedores adicionales por un grupo de empresarios que se reunieron. Tú ya conoces el comité donde está también Jaime Nebot, que esta semana o la próxima están llegando esos contenedores también. Con estos habrían 10 contenedores para evitar que la gente se quede con sus familiares muertos en casa y puedan ser trasladados. El municipio había previsto adquirir 50.000 pruebas rápidas de COVID-19 para la ciudad. Sin embargo, finalmente llegarán 25.000 pruebas moleculares. 100% efectivas, hechas en garganta y en nariz, son 25.000 pruebas y también las máquinas que se requieren para procesar estas pruebas. Las estamos trayendo de Inglaterra, estarán aquí aproximadamente en 8 días, eso esperamos, y la inversión es de $1 millón. Se ha solicitado a Contraloría auditar todas las compras públicas que realice el Cabildo durante la emergencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Desde esta semana, el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca cuenta con 500 pruebas PCR para la detección del COVID-19, las mismas que se aplicarán a personas con sintomatología respiratoria y de acuerdo al diagnóstico médico se las realizará a pacientes hospitalizados, personas con sospecha, al ingreso de su estadía y también para el alta hospitalaria. Las autoridades de esta casa de salud recalcan que se realizarán más adquisiciones a futuro, ya que estas pruebas ayudarán a obtener resultados casi inmediatos en máximo 3 horas y funcionan como un tamizaje ágil. Estas pruebas forman parte del esfuerzo que han realizado las autoridades de salud del IES a fin de que el hospital cuente con los equipos de laboratorio y el personal para realizar estos análisis. Son pruebas a través de PCR y eso nos permite determinar la positividad con alta fiabilidad en el lapso de unas 3 a 4 horas. Esto permitirá a nuestro hospital poder ordenar de mejor manera a nuestros pacientes hospitalizados. Tenemos un piso destinado a pacientes confirmados de COVID y unos sospechosos. La idea es de que cada paciente que ingresa queda como sospechoso y una vez que se confirma nos permite agrupar a los mismos en salas de 2 y 3 pacientes. Así podemos utilizar de mejor manera las camas disponibles para poder dar una mejor atención a nuestros usuarios. $20 millones recibirá el Ecuador de parte del Banco Mundial para enfrentar al COVID-19. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció cómo se invertirán estos recursos, así como las medidas adicionales para combatir la propagación del coronavirus. Con estos recursos adquiriremos los insumos médicos necesarios para atender los casos de la COVID-19 y el equipamiento para habilitar un mayor número de unidades de cuidados intensivos y de salas de aislamiento en todo el país, lo que nos permitirá minimizar los efectos de la pandemia de manera más efectiva y eficiente. El próximo día lunes en el INSPI de Guayaquil se instalará un procesador automático de pruebas más grande y más eficiente que nos permitirá triplicar el número de pruebas al día. Actualmente, la capacidad de respuesta en los laboratorios de Guayaquil, Cuenca y Quito es de 400 pruebas diarias. Subiremos a 1.400. Desde ayer, los hospitales Pablo Arturo Suárez, ubicado en Quito, y Liborio Panchana Sotomayor en Santa Elena atenderán solo casos de COVID-19. El bono de protección familiar por emergencia que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social se destinará exclusivamente a los ciudadanos que no reciban ningún bono del Estado y cuyos ingresos dependan de una actividad laboral diaria. 400.000 familias en todo el país recibirán $60 por los meses de abril y mayo.
Este apoyo financiero está destinado a los ecuatorianos que no reciben ningún bono del Estado y cuyos ingresos mensuales no superan los $400 y dependan de una actividad económica al día. Por los meses de abril y mayo recibirán $60 de apoyo económico. Así lo explicó el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Sin duda es importante que los 400.000 familias son las personas destinatarias del bono de contingencia, son personas aquellas que viven del día. Por ejemplo, que viven en una pequeña peluquería, que viven del trabajo en temas artesanales o del comercio ambulante. Si desea saber si usted es beneficiario del bono de protección familiar por emergencia, ingrese a la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, www.inclusion.gov.es. Personal de ese ministerio se contactará vía telefónica para darle instrucciones de cómo cobrar el bono. Vamos a pagar a través de los corresponsales no financieros, es decir, el banco del barrio y mi vecino. Antes teníamos 3.200 puntos de pago, luego de esta crisis, a partir de esta crisis hemos ampliado a 10.200 puntos. Los beneficiados de este apoyo económico cobrarán el bono de acuerdo al último dígito de su cédula. Por ejemplo, si la misma termina en 7, puede cobrar el bono el 7, 17 o 27 de abril y de mayo. Javier Ceballos, Medios Públicos. Los ministros de la Producción y de Agricultura anunciaron que está ya operativo el denominado corredor logístico para garantizar el abastecimiento y despacho de los productos de primera necesidad para las familias ecuatorianas. El embarque, transporte y entrega de productos en mercados y supermercados se da bajo estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, enfatizaron. La idea es que en mercados, supermercados y tiendas de barrio no falte nada. El ministro de la Producción, Iván Montaneda, recalcó que en el contexto de la emergencia sanitaria está asegurado el abastecimiento de productos de primera necesidad que las familias ecuatorianas necesitan para enfrentar esta coyuntura. Tanto el embarque, transporte y la entrega de los productos en los centros de abasto se dan bajo estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, recalcó la autoridad. Queremos que esos ecuatorianos tengan alimento en sus mesas, queremos que tengan la plena seguridad de garantizar la alimentación de este importante grupo de hermanos ecuatorianos que hoy están sufriendo doblemente, la parte sanitaria y la parte de alimentación. Para complementar este trabajo, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, habló de la implementación de los denominados corredores logísticos, una estrategia para garantizar que los productos lleguen en las mejores condiciones. Lo más importante es que con esta implementación del corredor logístico podemos ir mejorando el sistema de abastecimientos. Hemos dicho reiteradamente que la producción nacional está garantizada, que el campo no para, que el campo agropecuario sigue trabajando, pero evidentemente tenemos algunos problemas logísticos que con este corredor vamos a ir resolviéndolos en los próximos días. Las autoridades de gobierno pidieron a los ciudadanos adquirir los productos pensando en los demás, comprar lo que necesiten y sin acaparar. Javier Ceballos, Medios Públicos. La banca privada en Ecuador suma esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria en el país. Banco Pichincha inició un fondo solidario con una suma de $10 millones. Por su parte, Banco de Guayaquil anunció una entrega de 5 millones para afrontar la crisis. El fondo estará destinado para la compra de insumos médicos y arranca con un aporte de Banco Pichincha por $10 millones. Ya hemos invertido el primer $1 millón en importante número de mascarillas y de pruebas que están embarcándose en próximas horas y esperamos que para la próxima semana ya lleguen al Ecuador. Vienen desde China y me refiero a unos 100.000 kits de verificación o de pruebas del COVID-19, más unas 100.000 mascarillas. Su presidente Antonio Acosta aclara que es una donación inicial, la cual se busca multiplicar con el respaldo de otras empresas que se sumarán a la causa para enfrentar la crisis producida por la pandemia del coronavirus. Y los vamos a distribuir a través del Ministerio de Salud a todas estas organizaciones médicas o organizaciones hospitalarias que el Ministerio de Salud indique. No es la única institución del sistema financiero que tiene este objetivo. Banco de Guayaquil hizo lo propio y destinó $5 millones a la iniciativa denominada Salvar Vidas, con la cual se busca fortalecer el sistema de salud pública en el Ecuador.
En un comunicado institucional señala: hoy más que nunca aplaudimos la solidaridad de todos los que nos acompañan en esta misión y hacemos un llamado a la sociedad para seguir uniendo fuerzas. En los bancos también se ha dispuesto a aplazar las cuotas en préstamos personales, así como de tarjetas de crédito. En el Pichincha se ratifica esta decisión. Lo que hemos hecho es decirles tranquilos, no nos paguen las cuotas que corresponden a los meses de abril y de marzo y abril, las vamos a diferir 2 meses hasta ver qué pasa. Si después las circunstancias obligan a un diferimiento adicional, habrá que hacerlo. Sin embargo, esta es una determinación particular de cada institución financiera. Es por ello que en muchos casos usuarios han denunciado la llegada de sus estados de cuenta. Alex Llanos, Medios Públicos. El presidente del directorio del IES, Paul Granda, junto al ministro de Salud, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y demás autoridades constataron la atención en el Hospital de los Ceibos en Guayaquil. Además, se verificó que en Guayas se cuente con los insumos médicos para abastecer a todos los hospitales de la provincia. Hasta el Hospital de los Ceibos en Guayaquil se trasladó el presidente del directorio del IES, Paul Granda, en compañía del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y otros ministros de Estado para verificar la atención durante la emergencia sanitaria. Además, se reunieron con las autoridades de la unidad médica para confirmar que la Casa de Salud cuente con los medicamentos necesarios, que el personal se encuentre bien equipado. ¿Y ha estado usted en contacto con pacientes de coronavirus? ¿Y sus resultados también negativos? También su resultado es negativo de PCR, lo que no tiene el virus y no se ha hecho todavía la prueba de anticuerpos. No, apenas salga usted, yo le aseguro que usted va a ser una de las personas que va a tener anticuerpos ya para eso. Está inmune. Granda acompañó además al equipo médico del hospital a las visitas domiciliarias para brindar atención y medicamentos. De regreso al nosocomio, se brindó un emotivo homenaje al personal, quienes a diario atienden entre 700 a 900 personas a través del área de emergencia. Se dotó de más tecnología el hospital. Este es un aparato que descontamina el aire, que nos ha donado la empresa ecuatoriana. Es un aparato de origen francés y que permite disminuir la carga viral que existe aquí en el hospital. Eso obviamente hace que se purifique el aire y que exista menos riesgo de contaminación. El vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó además que en las bodegas del Ministerio de Salud en Guayas existen suficientes insumos médicos para distribuir a todos los hospitales de la provincia. Mientras el ministro de Salud indicó que nuestros profesionales de la salud trabajan arduamente para combatir esta pandemia del COVID-19. Todos debemos unirnos para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y el Hospital Isidro Ayora en Loja dio el alta a 3 pacientes de coronavirus. Vía telefónica conversamos con uno de ellos, quien ratificó la importancia de seguir las recomendaciones médicas para vencer a la enfermedad. Paula está aún en el Hospital Isidro Ayora de Loja, pero ya con el alta de la Casa de Salud, debido a que su última prueba dio negativo para COVID-19. Había regresado desde España para festejar con los suyos su cumpleaños, pero el destino tuvo determinado otra cosa. Ingresé aquí el día 23 y lo que es la vida, yo pensaba celebrar mi cumpleaños con mi familia y me tocó celebrarla aquí, sola, pero victoriosa. Sin embargo, la esperanza es algo que nunca perdió, y eso ahora le ha permitido vencer a la enfermedad. Porque yo cuando empecé a sentirme mal en casa, lo primero que hice fue aislarme, separar mis cubiertos, el aseo, y eso ayudó bastante. Un testimonio que genera aliento en medio de un momento complicado que enfrenta el Ecuador. Amigos, desconocidos, familiares, mi familia de España, mis amigos de España felices, porque mi situación estaba bastante crítica y no sabe la alegría. Yo he sentido la alegría que ellos han sentido por mi recuperación. Es que junto a Paula 2 pacientes más se recuperaron en este hospital. Pero esas escenas esperanzadoras se han replicado, por ejemplo, en otras casas de salud, como la del Básico de Durán. Que Él nos va a bendecir y nos va a sacar de esta dificultad que estamos. Y para Él nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y miren a nosotros, estamos ya tranquilos, yendo a nuestra casa a ver a nuestra familia y agradecidos por Dios. Osvaldo Bustos se va de alta. Gracias, les agradezco bastante. Que se cuide porque aquí los atienden bien. Y también en la clínica Guayaquil, donde quienes vencieron a la pandemia fueron despedidos entre aplausos. Así el trabajo de los servidores de la salud no se detiene.
logrando resultados en medio de la emergencia. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en más información, ahora mismo vamos a realizar un enlace telefónico con el economista Carlos Julio Jaramillo. Él es gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, ya que frente a la situación de emergencia que atraviesa nuestro país, hay posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan reestructurar su deuda con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Economista, ¿cómo está? Ampliemos esta iniciativa que ha tenido esta entidad financiera. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todo el Ecuador. El señor presidente de la República, sensible a la crisis sanitaria que vive el Ecuador, nos ha pedido a la banca pública que nosotros generemos facilidades financieras para nuestros clientes. En este caso, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha ideado la posibilidad de tener una moratoria de 90 días con los clientes que nos lo soliciten, de tal manera que con ese recurso que dejan de pagar al Banco de Desarrollo del Ecuador puedan asignar los mismos recursos a paliar la crisis sanitaria en el marco de sus competencias. Un gran ejemplo es lo que están haciendo hoy algunos gobiernos autónomos descentralizados. Me permito citar el ejemplo de la prefectura de Loja el día de hoy, en donde con la moratoria que le hemos otorgado nosotros, de manera inmediata ha hecho la compra de kits alimenticios para, de manera conjunta con el MIES, poder abastecer a las familias que menos tienen, al sector más desprotegido económicamente. Es así que hoy superamos ya las 120 solicitudes de los gobiernos autónomos descentralizados que han deseado realmente el poder acogerse a esto, sabiendo que de esta manera pueden tener un recurso para asignarlo, como le decía, a paliar la crisis. Asimismo, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha hablado con las multilaterales, que son quienes realmente gran cantidad de los recursos que dispone el banco son fondeados por ellos, y de esa manera hemos tenido ya la posibilidad de poder sacar nuevas líneas de financiamiento en torno a que en esta semana el COE Nacional autorizó a los gobiernos autónomos descentralizados que puedan comprar insumos para la salud. Con ello nos pueden requerir de esta manera, por ejemplo, la compra de equipos para fumigación, igual los insumos, pueden ser de la misma manera equipos de bioprotección para los agentes de seguridad, para los agentes de salud. Así podría también darse para el efecto la compra de equipos médicos, como pueden ser camas de cuidados intermedios o cuidados intensivos con los ventiladores de respiración, pruebas rápidas o famosas pruebas también PCRs, de tal manera que si hay una priorización del COE provincial, pueden hacernos esa solicitud y el Banco de Desarrollo del Ecuador asimismo atiende de esta manera ese esfuerzo conjunto que los gobiernos autónomos descentralizados pueden hacerlo para atender la crisis sanitaria que vive el país y el mundo. Es así que solamente con unión, trabajo, empatía, lógicamente transparencia, gratitud, corresponsabilidad y solidaridad podremos levantar el Ecuador en medio de esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. Economista Jaramillo, ¿quiénes nomás van a beneficiarse? ¿Solamente los GATS grandes o también los pequeños? ¿Y qué pasa en cambio con las juntas parroquiales? ¿También se pueden acoger a esta reestructuración? Todos nuestros clientes nos pueden solicitar esta reestructuración, es decir, juntas parroquiales, gobiernos autónomos descentralizados como alcaldías, prefecturas, también empresas públicas nos han solicitado, empresas públicas de servicios. Le doy el caso de la empresa Etapa, EP, es de agua potable y telecomunicaciones de la ciudad de Cuenca, nos ha pedido también acogerse a esto en virtud que no está pudiendo cobrar la recaudación del servicio de agua potable. Entonces, de esa manera, quienes realmente hoy por hoy están poniendo el hombro para sacar adelante esta crisis sanitaria pueden acogerse a esta facilidad financiera que el Banco de Desarrollo del Ecuador ofrece hoy a sus clientes. En más información, ¿cuál es el trabajo conjunto que se está realizando ahora con la CERCOP, el Banco de Desarrollo, obviamente, y los diferentes GATS del país?
Es importantísima su pregunta, ya que en estos días, sobre todo en medio de la crisis sanitaria, ha habido tal vez falta de información por parte de algún sector de la ciudadanía, en donde parece que no le tenían muy claro cuál es el rol de cada uno. En este caso, el Banco de Desarrollo del Ecuador, en su rol, es el financista de obras para el desarrollo en el país. Entrega los recursos y califica esos proyectos. Por otro lado, el gobierno autónomo descentralizado es quien hace los términos de referencia de ese concurso, quien lleva adelante el concurso, quien recibe las ofertas, quien califica las ofertas, quien firma el contrato y quien ejecuta esa obra. El CERCOP hace el análisis de todo ese procedimiento precontractual y si encuentra alguna anomalía o irregularidad en el proceso, de manera inmediata informa al Banco de Desarrollo del Ecuador para que pueda suspender el crédito y hasta terminarlo unilateralmente si es que amerita en base a las observaciones que el organismo de control, en este caso CERCOP, haya realizado. Agradecemos a esta hora al economista Carlos Julio Jaramillo por participar en este diálogo e informar a la ciudadanía sobre las acciones que ha tomado el Banco de Desarrollo del Ecuador para enfrentar esta crisis sanitaria. Nosotros continuamos con más noticias a esta hora y les contamos que profesionales de la psicología de la Universidad Católica ofrecen ayuda a quienes padezcan preocupaciones o afectaciones por la crisis que vive el país. Si requiere ayuda psicológica en esta época, preste atención al siguiente servicio gratuito. La situación que enfrenta el país y el mundo en general ha generado preocupación y estrés en muchas personas. Conscientes de esta realidad, expertos en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ofrecen a la ciudadanía el servicio Psicoescucha PUSE. Su objetivo es brindar acompañamiento psicológico, atención en intervención en crisis para las personas que lo necesiten durante la cuarentena que rige en actualidad en el país. Son 49 psicólogos clínicos de la universidad, incluidos docentes y terapeutas, que están dispuestos a atender a aquellas personas que requieran atención especializada. Existen dos alternativas para contactarse y recibir atención gratuita. La primera es a través de Facebook en la dirección @psicoescuchapuse. Las personas que necesiten llevar a cabo el contacto directo con los psicólogos a través de mensajes escritos. La atención también puede ser a través de vía telefónica a los números 2-991-779 o al 2-991-780. Las cuales están listas para ser atendidas por un psicólogo clínico para las personas que así lo necesiten. Nuestros horarios de atención son de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los profesionales de la Universidad Católica del Ecuador garantizan completa confidencialidad en las atenciones ciudadanas. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Es momento de hacer una pausa comercial aquí en Telediario, pero al regresar nosotros tenemos más información del país. Continúe en sintonía de los medios públicos. Estamos de regreso con más información nacional. 12 alcaldes de la provincia del Guayas han dado positivo a COVID-19. La prefectura del Guayas emprende campañas de fumigación, dotación de equipamiento sanitario y donaciones que serán distribuidos en los cantones y juntas parroquiales más afectados de la provincia. Después de superar el aislamiento por sospecha de COVID-19 por contacto directo con familiares afectados con la enfermedad, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció que los resultados de su prueba dieron negativo. Ante este anuncio, reactivó su trabajo en territorio con el control de fumigaciones, entrega de insumos de protección de bioseguridad para los empleados y raciones de alimentos para los más necesitados. Estamos viviendo una pandemia que jamás le hemos vivido y sentido nadie en el mundo. Las grandes potencias no han podido, han colapsado los sistemas de salud. Hoy están llegando 10.000 raciones alimenticias y estamos esperando 40.000 más. Unidos, autoridades, empresa privada y ciudadanía, vamos a sacar adelante esto.
50.000 raciones alimenticias que le van a dar de comer siquiera 100.000 personas, 120.000 personas. Pero esto va a seguir llegando porque el corazón del guayasense es noble, el corazón del ecuatoriano es noble. Ante la ausencia de 12 alcaldes de la provincia del Guayas contagiados por COVID-19, el prefecto reforzará la atención en estas ciudades con tareas de desinfección y sanitización para evitar la expansión de otras enfermedades invernales. Guayaquil, ya está el exalcalde a la cabeza junto a la alcaldesa Cintia Viteri. Ya están atendiendo junto al gobierno las necesidades de Guayaquil. Nos va a permitir a nosotros, como gobierno del Guayas, no descuidar los otros 24 cantones, a nuestros 24 alcaldes, los cuales tenemos 12 infectados, ni tampoco las 29 juntas parroquiales. Porque no solamente estamos viviendo el tema del coronavirus, se ha despertado el dengue, tenemos paludismo, tenemos chikungunya y también puede llegar el Zika. Y estamos luchando contra este virus que realmente nos tiene a todos con una pesadilla. Jamás pensamos vivir esta película de terror que está viviendo el mundo. El jefe del gobierno del Guayas también hizo un llamado a los productores para garantizar el abastecimiento de alimentos. He conversado con nuestras asociaciones agrícolas, he conversado con nuestras juntas de riego, he conversado con empresarios. Los cultivos continúan su ciclo y seguimos produciendo con nuestros campesinos y agricultores y los hombres que trabajan en el campo. Por supuesto, y seguir invocando a Dios para que guíe nuestro camino, guíe para poder tomar las decisiones más importantes, no solamente en esta provincia, sino a nivel de país, con todas las autoridades. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En Napo, tras confirmarse el primer caso de COVID-19, las autoridades parroquiales implementaron medidas para prevenir la propagación del coronavirus. La entrega de raciones alimenticias e implementos sanitarios continúa. Napo 1. Tras haberse confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Tena, provincia de Napo, el gobierno municipal y los gobiernos parroquiales intensificaron medidas de prevención. El gobierno parroquial de Puerto Napo, por ejemplo, destinó $30.000 para atender la emergencia. Vamos a requerir 50 cajas de guantes quirúrgicos, 70 galones de alcohol, 100 galones de cloro, que esto sirve para la en conjunto con lo que es detergente, que viene 50 kilos. En la parroquia Talac se destinó recursos económicos de la institución para la adquisición de implementos y fumigar el centro poblado y las comunidades. Después de 5 o 8 días, nosotros volvemos a fumigar toda la parroquia. En el cantón Tena, donde se confirmó el primer caso positivo para COVID-19, continúan con la desinfección de espacios públicos y la entrega de raciones alimenticias para personas de bajos recursos económicos. Le agradezco. Yo vivo solo aquí. Y que visite también por el Camal, porque ahí vemos bastante personas que estamos necesitadas. Las autoridades municipales y de los gobiernos parroquiales aseguran tomar estas acciones preventivas de manera independiente debido a la falta de directrices por parte del COE provincial. Juan Sarmiento, Medios Públicos. En Chimborazo, personas de los sectores rurales se han dedicado a cortar a ramas de eucalipto, cuyas hojas se cree que pueden ayudar a descongestionar las vías respiratorias e incluso combatir al COVID-19. En la actualidad, las ramas de eucalipto se envían a la provincia del Guayas en volquetas y camiones, algunas cargas de forma gratuita y en otros con sentido comercial. En la comunidad de Gatazo, en el cantón Colta, encontramos a Elizabeth. Ella corta ramas de eucalipto para llevarla a su hogar y aunque no tiene personas enfermas en su casa, señala que es una forma de prevenir. He escuchado que dice que fortalece el sistema inmunológico y que ayuda a respirar. En el ingreso a esta tienda se observa ramas de eucalipto en el piso, pues consideran que el olor y el aceite que emanan sus hojas pueden alejar el COVID-19. Mientras que en este centro de acopio en la comunidad de Gatazo Hospital, las hojas de eucalipto están listas para enviarse a Guayaquil. Allá necesitan lo más urgente, el eucalipto que está haciendo para los virus, para eso estamos urgente que estamos mandando de aquí. Para el Ministerio de Agricultura no representa un problema, pues el eucalipto es una variedad introducida y no afectaría el medio ambiente. Es una especie exótica, es una especie introducida, que en cierta manera, más que causar un beneficio ambiental, más bien causa un deterioro ambiental realmente.
Tampoco es que sea una solución al coronavirus, pues no se ha comprobado científicamente nada. Lo cierto es que diariamente los camiones que viajan a la costa llevan su porción de hojas de eucalipto. La gente de una manera empírica, diríamos, ¿no es cierto?, coge y asume que eso le va a hacer bien. Se estima que en Chimborazo el 40% de los bosques introducidos o madereros son de eucalipto, árboles que hoy se han convertido en una medida de prevención y en otros casos alimenta la esperanza. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Y en Carchi se ejecutan operativos para la seguridad y así para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la ciudadanía durante este periodo de emergencia sanitaria. Sin embargo, se detuvieron a personas por infringir el toque de queda. Las autoridades de control del Carchi retuvieron a 43 vehículos por incumplir el pico y placa y sancionaron a 14 personas por quebrantar el toque de queda. Hemos dado las instrucciones, hemos realizado las verificaciones, he estado en forma personal en ese control revisando. Mientras que 36 personas más están privadas de su libertad por infringir el artículo 282 del Código Integral Penal. Entiendo pues que se tomará la resolución que corresponde. Por otro lado, se confirmó que en la provincia del Carchi existen 7 casos de personas con COVID-19, confinados en sitios de aislamiento epidemiológico y controlados por las autoridades de salud. Se han determinado algunos puntos de acción. Hay muy buenas noticias también dentro del enfoque del trabajo. Por otro lado, Oscar Ruano, gobernador de la provincia del Carchi, informó que la Intendencia y las 6 comisarías nacionales, con personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, desarrollan operativos de control de precios de productos de primera necesidad para evitar la especulación. Y sobre todo la Policía Nacional, dentro de su contingente, siempre ayudando y estar atento con la ciudadanía. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Comunidades pesqueras del archipiélago de Jambelí son beneficiadas con la entrega de raciones alimenticias por parte de la prefectura de El Oro. Estas comunas son dedicadas a la pesca y recolección de mariscos. Con el cierre de puertos en tierra, su actividad no genera recursos económicos para sus familias. 100 familias de las comunidades Casitas y Pongalillo fueron beneficiadas con la entrega de víveres. Kit alimenticios que van a llegar a los distintos sectores, sobre todo a los sectores más vulnerables, sobre todo donde está la gente más pobre, donde hay personas que ganan, qué sé yo, 70, 80, 100 dólares la semana y que de eso viven y ya pasó una semana y ya no tienen que comer. Estas comunidades están ubicadas en el archipiélago de Jambelí. Fueron consideradas para la ayuda humanitaria debido a su difícil acceso a tierra. Ahorita estamos como está el país entero, porque por nuestros recursos no tiene salida en los mercados, ya que aquí la comunidad y el archipiélago tenía venta en continente y como por esta paralización no todos los compañeros estamos sin generar recursos para nuestro hogar. Casitas y Pongalillos son comunidades cuyos habitantes se dedican en su totalidad a la recolección de cangrejos y conchas. Acá paralizados nosotros sin poder trabajar, sin poder hacer la recolección de conchas, de cangrejos, de la pesca, bastante complicado, porque justamente se puede decir pues, los puertos de embarque y desembarque están totalmente también cerrados, están bloqueados y nadie puede comprar nuestros alimentos. Entonces estamos realmente aquí paralizados y no tenemos, se puede decir, casi se puede decir para alimentarnos, ¿no? Maritza Castillo, Medios Públicos. Ahora nos trasladamos a la provincia de Tungurahua, en donde la población de Baños de Agua Santa no permitió el ingreso de los miembros de la Policía Nacional, por lo que ante la negativa de las autoridades para que el personal de casos sospechosos de coronavirus puedan guardar aislamiento preventivo en esta jurisdicción. Los habitantes de la ciudad de Baños, en la provincia de Tungurahua, tras informarse por redes sociales del traslado de casos sospechosos y confirmados de coronavirus de miembros de la Policía Nacional para su aislamiento, provocó malestar en los pobladores, quienes impidieron el paso de los miembros policiales. Y no se nos hace posible de que de pronto venga un caso de estos del coronavirus a la ciudad. Mediante un comunicado oficial de la Policía Nacional, se decidió de forma preventiva retirar al personal que brinda servicio en la jurisdicción del Cantón Baños. A la conducción y al manejo de personas sospechosas que estén infectadas con este virus, y pues Baños no podía ser la excepción. Tras el comunicado de la Fiscalía General del Estado, el alcalde de la ciudad, Luis Silva, manifiesta que se inició una investigación en su contra por desacato. Vamos a responder ante la justicia si así nos toca, pero el alcalde de Baños ha cumplido un mandato ciudadano.
un mandato ciudadano que lo va a respaldar todo el pueblo baneño. El comandante de la Policía Nacional responsabilizó de la seguridad de los ciudadanos al Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Baños y su alcalde. Máximo Barba, Medios Públicos. Y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Información informó mediante un comunicado que las universidades, escuelas, politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares deberán seguir impartiendo sus clases de manera virtual de acuerdo a su planificación. La CENESID aclara que el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre la extensión de la suspensión de clases durante el mes de abril aplica solamente para la modalidad presencial. Y antes de irnos a la pausa, les contamos que decenas de niños y niñas de distintas partes del Ecuador han decidido pintar arcoíris y ponerlos en la ventana de sus casas. Acompañándolos de coloridos dibujos, los chicos envían mensajes de aliento para quienes tienen miedo en estos momentos o han sido diagnosticados con coronavirus. La iniciativa propone aldeas infantiles SOS Ecuador a través del hashtag Desde mi ventana EC. Con estos mensajes buscan inspirar al país a mantener la calma, no perder la esperanza y sobre todo a mantenerse reunidos en casa. Estamos de regreso ahora con las noticias del mundo. La ciudad china de Wuhan, zona en donde se descubrió el brote del coronavirus, está próxima a levantar sus medidas de restricción que se aplicaron a finales de enero para contener la propagación de la pandemia. En la actualidad, sus ciudadanos pueden movilizarse dentro de la ciudad, aunque muchos esperan a que llegue el 8 de abril, fecha establecida por el gobierno para poder salir de sus casas. El próximo 8 de abril, la ciudad china de Wuhan levantará la estricta cuarentena que desde el pasado 23 de enero implementó el gobierno para contener la propagación del virus en el territorio de China continental. La capital de la provincia de Hubei fue donde se descubrió el brote de coronavirus y será el último territorio en esta nación en levantar las medidas de aislamiento social. En la actualidad, sus habitantes pueden salir de las viviendas y usar el transporte público si poseen un código QR generado por el teléfono móvil que certifique su estado de salud, o a su vez un certificado médico emitido por las autoridades sanitarias locales. Algunos esperan a que el confinamiento termine para salir a la calle, pero otros aún no se atreven a hacerlo por miedo a un rebrote de la enfermedad. Wuhan no ha registrado, según información del gobierno chino, ningún nuevo caso comunitario confirmado ni sospechoso de COVID-19 en los últimos días. Los pacientes contagiados con coronavirus corresponden a casos importados. Es así que la ciudad registra 1.132 casos activos, de los que 400 se encuentran en estado grave. Desde el inicio del brote, se registró en China 82.432 casos confirmados, 3.332 víctimas mortales y 76.565 pacientes recuperados. Carlos Flores, Medios Públicos. Y este jueves el número de fallecidos a nivel global superó el 1.000.000 de infectados por coronavirus en medio de la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Este jueves la población infectada con el COVID-19 superó el 1.000.000 de casos confirmados. La pandemia del coronavirus está afectando la vida del planeta, sus actividades productivas y ha provocado la muerte de más de 51.000 personas en medio de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. España se ubica como la segunda nación más afectada por la pandemia del COVID-19. Sigue reportando cifras récord de muertos por coronavirus. Las autoridades insisten que la curva de contagios se está estabilizando. En esta nación, la cifra de contagios se elevó a 110.238, siendo las regiones de Madrid con algo más del 40% de los fallecidos y Cataluña, donde se superaron los 2.000 muertos, las dos regiones más afectadas en el país ibérico. Los hospitales en esta zona se encuentran saturados por la fuerte afluencia de enfermos, lo que ha obligado a restringir los ingresos y privilegiar a quienes tengan mejor historial clínico. En Italia, el confinamiento social se extendió hasta mediados de abril. El país registró 727 muertes en las últimas 24 horas. No obstante, las autoridades no descartan alargar los plazos establecidos según cómo evolucione la enfermedad. Francia cumplió su tercera semana de confinamiento. La cifra de víctimas mortales en este territorio registró un incremento de 500 fallecidos en un día, la mayor registrada en el país hasta el momento. Las autoridades anunciaron que se analizarán las mejores alternativas para levantar de forma gradual las restricciones.
Mientras que en América Latina se han registrado más de 500 muertos. Varios países de la región prolongaron las medidas de aislamiento social para contener la propagación del virus y evitar el colapso de sus hospitales. En Chile, Ecuador y República Dominicana, los contagios registran un incremento. Sin embargo, la tasa de mortalidad se ubica en torno al 5%. Carlos Flores, Medios Públicos. Y el gobierno británico anunció que realizará más pruebas como medio para combatir la pandemia del coronavirus en su territorio. El anuncio lo realizó el primer ministro británico Boris Johnson, quien se encuentra en cuarentena por estar infectado con la neumonía viral. El funcionario es muy criticado por la falta de acciones concretas para hacer frente al avance de la pandemia. La opinión pública reclamó al gobierno que aumente los exámenes debido al incremento de casos positivos en el territorio de Reino Unido. Esto mientras la cifra de fallecimientos se ubica en 2.926, entre ellos 2 adolescentes. Reino Unido ha realizado unas 143.000 pruebas, de las cuales 25.000 dieron positivo para la enfermedad, entre ellos Johnson y su ministro de Salud. Mientras tanto, Irán superó los 50.000 casos de personas contagiadas. De este universo, más de 3.000 corresponden a víctimas mortales desde que se diagnosticó el primer caso en esta nación hace 6 semanas. Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas horas fueron diagnosticados cerca de 3.000 nuevos casos y 124 fallecidos. En las casas de salud se contabilizan 4.000 personas en estado crítico. En este país, el cierre de centros educativos se registró en febrero, al igual que la cancelación de eventos masivos y el cierre de fronteras como medidas de contención de la enfermedad. Aún se mantiene la restricción de viajes entre las ciudades y el cierre de locales y comercios no esenciales, una situación que está afectando económicamente al país, que desde hace 2 años ha sido impuestas sanciones por los Estados Unidos debido a la terminación de manera unilateral del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Y el gobierno de los Estados Unidos sugiere que China mintió sobre el número de víctimas provocadas por el COVID-19. El presidente Donald Trump se refirió al tema mientras se intensifican las labores para combatir la pandemia en esta nación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al informe de inteligencia que menciona que las cifras de fallecidos por COVID-19 en China son falsas. Lo hizo luego que varios congresistas se refirieran al documento, que ha cobrado relevancia más aún, cuando Estados Unidos se convirtió en el centro de la pandemia en el continente. Sus cifras parecen un poco subestimadas, y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena. En esta nación, la ciudad de Nueva York es la más afectada por la pandemia. En las últimas horas, la cifra de contagios de esta nación superó los 236.000 casos y registra más de 5.600 víctimas mortales. Por su parte, el gobierno chino respondió a las acusaciones sin citar directamente el informe de Washington. Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas. A nivel mundial, expertos sanitarios estiman que los datos presentados por las autoridades chinas están muy por debajo de la realidad y basan estas apreciaciones sobre el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus familiares, tras el levantamiento de las medidas de confinamiento aplicadas en territorio chino. Carlos Flores, Medios Públicos.